Buenas tardes a todos, amigos que hoy nos visitan, bienvenidos. Es un gozo estar otra vez juntos para estudiar la palabra del Señor, como cada domingo. Y el día de hoy vamos a estar estudiando nuevamente el Evangelio de Marcos. Y les tengo que hacer una advertencia. La porción de la Escritura que vamos a abordar el día de hoy es bastante larga, bastante extensa. Vamos a estar estudiando desde Marcos capítulo 4, versículo 35, hasta Marcos capítulo 6, versículo 6. Prácticamente un capítulo y medio. ¿Okay? Entonces, más o menos, sí, les pido paciencia, y las sillas son bastante cómodas, gracias al Señor. Y vamos a hacer lo más breve posible. Y aunque es una parte de la Escritura bastante extensa, algo que vamos a ver y algo que vamos a notar es que todo este capítulo y medio tiene una misma idea, tiene un mismo mensaje, una idea central. Y eso es lo que espero poder comunicaros el día de hoy. Pero antes de comenzar, antes de que nos adentremos en el texto, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor temor? Quiero que pienses en qué es eso a lo que más le temes. ¿Qué es eso que quisieras evitar a toda costa? ¿Cuál es esa circunstancia que quisieras que no pasara nunca? Que pudieras evitar. Yo estoy seguro de que todos los que estamos acá presentes no tomaremos mucho tiempo en pensar por lo menos en una cosa. Y sé que muchos de los que estamos acá ya estamos atravesando por situaciones por las cuales no quisiéramos atravesar. Y estamos pasando por situaciones que nos generan temor, duda, dificultad, dolor. Y este temor que sentimos cuando pensamos en estas situaciones viene producido porque estas circunstancias atentan contra nuestro bienestar y contra nuestra integridad, bien sea económica, física, emocional o espiritual. Y estas pueden ser situaciones externas, puede ser la pérdida del trabajo, que genera bastante inestabilidad, bastante preocupación, angustia. Puede ser la enfermedad, que estés sintiendo algún tipo de enfermedad que no te permita tener una vida normal, una vida común. Puede ser quizás la pérdida de un ser querido, el dolor de ver a alguien a quien amas agonizar y partir de este mundo. O quizás temes a la expresión del mal en el mundo, manifestada en gobiernos corruptos, guerras, crímenes, violaciones, cualquier tipo de mal expresado en este mundo. Pero lo cierto es que todos los que estamos acá, pasamos por situaciones difíciles. Al igual que las personas de las que vamos a leer el día de hoy, todos nosotros, sin importar nuestro género, nuestra condición social, nuestra condición económica, es más, no importa si creemos en Dios o no, todos los que estamos acá presentes pasamos por cosas difíciles. No importa si tú vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia, vas a pasar por problemas en la vida. Y tu creencia en Dios no te va a quitar los problemas en la vida. Muchas veces es todo lo contrario. Por esta razón quisiera pedirte que a medida que vamos en el mensaje, que pasamos por este pasaje de Marcos, tengas en mente cuál es esa situación que tanto terror y tanto miedo te da. Quiero que lo tengas en mente. Y yo espero, es mi esperanza, es mi oración, que la próxima vez que pensemos en esta circunstancia, la próxima vez que enfrentemos estas situaciones, nuestra respuesta no sea temor, sino fe. Y estas son dos palabras que vamos a escuchar mucho el día de hoy, temor y fe. Así que ahora sí te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35. Y antes de leer, como siempre, vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude, para que podamos entender y aplicar su palabra de la mejor manera. Amén. Padre, gracias quiero darte por tu palabra, por la esperanza, Señor, que nos has dado. Por la esperanza que nos infunde, Señor, el conocerte, el saber quién tú eres. Por la esperanza, Señor, que nos has dado fundamentada en tu poder y en tu misericordia. Hoy quiero pedirte, Señor, que podamos estudiar tu palabra, que podamos entenderla y que salgamos de este lugar, Señor, con una mayor confianza en ti. Que cuando enfrentemos cara a cara los miedos o las circunstancias que tanto nos causan dolor, podamos ejercitar fe en ti, confianza en quién tú eres y en tus propósitos. Señor, yo te ruego que hoy no recordemos quizás qué buen mensaje dio el predicador, que no recordemos, Señor,
cosas que realmente no tienen relevancia, sino que lo más importante que recordemos hoy, Señor, sea que tú eres un Dios poderoso y con autoridad, y que nuestra confianza en ti aumente cada día. Permítenos verte, Señor, como tú eres, y que nuestras circunstancias y nuestros problemas y las tormentas por las que pasemos no nublen nuestra visión y no nos atemoricen. Recibe tú toda la gloria, todo el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí quiero pedirte que leas conmigo Marcos capítulo 4, versículo 35. Y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 4, 35 hasta el 5, 1 dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, este es Jesús hablando a sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vinieron pues al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y vamos a detenernos ahí por un segundo, por un minuto, bueno, más de un minuto. Después de que Jesús comenzara a predicar y a enseñar a las personas sobre el reino de Dios por medio de parábolas, Él termina la enseñanza y decide ir a otra región a la que no había ido antes, a otra ciudad en la que no había estado nunca antes. Porque Él había comenzado su ministerio y había permanecido prácticamente en la misma región, en Capernaum, y había estado en la región de Galilea y el mar de Galilea. Por eso en el versículo 35, donde vemos que Jesús le dice a sus discípulos, vamos a ir a otra región, a otra ciudad que está al otro lado del mar. La ciudad a la que probablemente fueron es la ciudad de Gersa, que es una ciudad que pertenece a la región de Decápolis. Ahora, el nombre Decápolis nos suena un poco diferente a Jerusalén, Capernaum, porque no es una ciudad que tenga un nombre hebreo, sino griego. Esto quiere decir que esta ciudad estaba habitada mayormente por personas gentiles. ¿Qué es un gentil? Era una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, una persona que no era israelita de nacionalidad y por lo tanto no pertenecía al pueblo de Dios. Era pueblos paganos, griegos, romanos. A estas personas se les denominaba gentiles. Y estas personas cohabitaban en esa región de Gersa, que pertenecía a Decápolis y específicamente a la región de Gádara, por eso se llama la ciudad de los Gadarenos. Ahí cohabitaban estos gentiles con personas judías que no eran muy fieles a sus tradiciones y a su religión. Judíos que a lo mejor no seguían necesariamente la tradición de sus padres. Y era una población con características culturales diferentes a Capernaum y las otras regiones vecinas donde había estado antes el Señor. Ahora, Jesús quiere ir a esa ciudad porque Jesús había venido a predicar el Evangelio, a anunciar la llegada del reino de Dios, pero no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y la manera más rápida de llegar desde Capernaum hasta Gersa era en una barca, en un bote, porque las ciudades estaban literalmente opuestas la una de la otra. Capernaum estaba al noroeste del mar de Galilea y Gersa al sureste. De modo que la manera más rápida y eficaz era atravesar el mar en una barca. Si no, hubieran tenido que dar la vuelta en toda la orilla y habría tomado mucho tiempo. Y es aquí en este momento en el que nuestra narrativa comienza. Porque los discípulos, obedeciendo a su Señor, prepararon toda la barca, tenían todo listo para emprender esa travesía. El problema es que este viaje no fue tan placentero como ellos pensaban. Y aquí nos vamos a encontrar a la primera circunstancia del día de hoy. Y usted va a notar que todas las historias que vamos a leer hoy tienen un mismo patrón, un mismo guión. Va a haber una circunstancia, una situación que atenta contra la integridad física o espiritual de una persona o un grupo de personas, hasta que esta situación se enfrenta cara a cara con Jesús. Y allí todo cambia.
Y ese va a ser más o menos el guión de las 3 historias que tenemos el día de hoy. De modo que la primera circunstancia que vemos en el texto es una tempestad, es una tormenta. La expresión en griego habla de un viento huracanado que se levanta repentinamente. Pero yo quiero recordarle que las personas que estaban en la barca, la mayoría de ellos eran pescadores, marineros, es decir, personas que conocían las aguas, personas que estaban acostumbrados a estas situaciones. Esta probablemente no era la primera vez que los discípulos pasaban ese mar. Ellos eran pescadores, era su trabajo. Fue en el mar de Galilea donde Jesús los reclutó, por así decirlo, pescando. Pero es increíble ver que estos pescadores expertos, atemorizados por la magnitud de estos vientos, despertaron a alguien que era carpintero para que les salvara. Jesús, humanamente hablando, no tenía ni idea de pescar. Él era carpintero. Yo creo que la primera vez que se subió el Señor en una barca fue cuando comenzó a predicar. Pero tal era el temor de estas personas experimentadas, acostumbradas a surcar las aguas, que cuando ven esta tormenta, lo que hacen es buscar ayuda en el Señor. Fíjese la reacción de los discípulos, la pregunta que hacen los discípulos al Señor. En el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. En medio de la tormenta Jesús estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Uno casi siente el temor de los discípulos allí. Señor, tú estás en la barca, también te vas a hundir. ¿Cómo estás durmiendo tan tranquilamente? ¿No te importa? Era el temor que tenían. Esto habla de una tormenta realmente fuerte e impetuosa, porque no es normal ver, no es común ver a un pescador, a un marinero, con este tipo de temor en medio de estas aguas. Y ahí estaban expresando su temor. Y el Señor se levanta, reprende la tormenta, la calma con su autoridad y su poder, y luego su pregunta a los discípulos es maravillosa. Jesús le pregunta algo que realmente es ilógico, porque les dice, ¿por qué estáis amedrentados? Bueno, es obvio, ¿no? Estaban en medio de una barca que estaba a punto de hundirse. ¿Cómo no estar amedrentado? ¿Cómo no estar asustado en medio de esa situación? El Señor les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que estáis en esa... ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? La palabra amedrentados viene del griego delios, que siempre en las Escrituras, cada vez que se utiliza esta palabra, es de manera negativa. Y se usa para describir a una persona que tiene tanto miedo que está paralizado. Sobre todo se usa cuando el temor paraliza a una persona en su seguir a Cristo. Una persona que tiene tanto miedo que no cree en Cristo. Tanto miedo por las circunstancias que no le sigue a Cristo. Y esto es lo que el Señor les está diciendo. Para Marcos, y esto es algo importante que tenemos que entender, para Marcos, lo opuesto a fe no es incredulidad, sino temor. Evidentemente están relacionadas. Cuando tú no crees, tienes miedo, o cuando no conoces, tienes miedo a los desconocidos, porque no sabes lo que pueda ocurrir. Y Marcos va a usar este contraste entre fe y temor en todas sus historias. Por eso es que el Señor le dice, ¿por qué estáis atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús les dice, ¿cómo es posible que ustedes todavía no crean quién es el que está con ustedes en la barca? ¿Cómo es posible que no crean que soy quien os he dicho que soy? No entiendo cómo es que después de ver una demostración de mi poder, aún no tienen fe. Y esto es gracioso hasta leerlo, porque Jesús está contestando la pregunta que ellos hacen luego. La misma pregunta que ellos hicieron en el versículo 21 cuando dijeron, y temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es la misma pregunta que Jesús había respondido en el versículo anterior. Y es esta pregunta, precisamente, la que Marcos va a usar como una introducción para lo que va a ser su respuesta. Porque Marcos usa el capítulo 5 completo para responder a la pregunta en el versículo 41. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Con gran temor y con gran temblor los discípulos estaban en esa barca
y no pudieron reconocer quién era esa persona que estaba con ellos allí. Y como dije al principio, las historias que vamos a leer hoy, todas tienen un mismo patrón. Por eso es que no vamos a leer todo el texto de una manera lineal, sino que lo vamos a dividir en 3 partes. Y vamos a ir saltando de una historia a otra, y vamos a identificar 3, partes principales de cada historia. La primera de ellas es la que llamamos conflicto. Y quisiera que leyéramos la primera historia en el versículo 1, Marcos capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. El primer conflicto que encontramos en esta historia es la de un hombre que está poseído por un espíritu demoníaco. Un hombre que está bajo la esclavitud de un poder maligno mucho mayor que él. Un poder que él no puede dominar. Él en sus propias fuerzas no puede dominar. Y ningún otro ha podido dominar. El texto dice que le ataban con cadenas. Pero ni aún esas cadenas podían contener la fuerza del mal que dominaba a este hombre. Y usted a lo mejor, no sé si ha visto la película El Exorcista, pero yo creo que esa es la única referencia visual que a lo mejor muchos de nosotros podemos tener de esta escena. Porque no es común ver este tipo de males. Pero ¿usted se imagina vivir en esa situación? Sé que no es una referencia bíblica ni real, pero sí es una referencia visual que nos ayuda a entender probablemente la situación de este hombre. ¿Usted se imagina estar en esa situación? ¿Cómo estaría ese hombre? Esclavizado, dominado por un mal que él no podía romper. De hecho, el versículo 5 dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, gritando, y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Literalmente golpeándose con rocas en su cuerpo. Este pobre hombre cuando no era azotado por el tormento del demonio, probablemente las heridas lo consumían en dolor. Y habitaban los sepulcros, en la tumba. Y no solamente él estaba sufriendo, sino que toda esa región estaba sufriendo porque este hombre no dejaba que nadie pasase por allí. La gente tenía temor de pasar por esa área, por temor a lo que esta persona le pudiera hacer. Nadie se le podía acercar, nadie le podía ayudar, no podían ni siquiera controlarlo. Este hombre estaba poseído. Pero no es únicamente el mal espiritual que vemos que amedrenta a las personas. En esta historia vemos 2 situaciones de conflicto también. Una de ellas es un relato muy conocido para nosotros. Es una mujer que por 12 años estuvo con una hemorragia. 12 años estuvo de médico en médico intentando buscar solución a su enfermedad y no pudo conseguir respuesta. Era una hemorragia de sangre, un fluido de sangre continuo por 12 años. Y usted se imaginará el dolor, la desesperación. Esta mujer había gastado todo su dinero, no tenía nada más y ningún médico había podido darle alguna respuesta de por qué estaba en esa situación. Ahora, muchos de nosotros en los motivos de oración hemos mencionado dolores físicos y sé que muchos de nosotros hemos pasado por este tipo de situaciones, quizás no por 12 años, pero sí por suficiente tiempo como para que la desesperanza y el temor y la angustia comiencen a apoderarse de nosotros. Yo, con estos dolores de cabeza que he empezado a experimentar desde septiembre, he visitado 7 médicos en 6 meses. Y aún todavía no saben por qué tengo dolores de cabeza. Y la medicina tampoco ayuda. Y muchos de ustedes tienen dolores en la cadera, en el tobillo, en el estómago, en la pierna o en la rodilla, en cualquier dolencia física o accidentes que hemos tenido que genera en nosotros cierta desesperanza y temor. Señor, ¿será que voy a vivir una vida normal? ¿Será que voy a poder recuperar mi salud? Y ¿será que puedo trabajar de manera normal nuevamente? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo me va a doler esta situación?
Ahora, en nuestro caso luchamos con el dolor físico y con la frustración de no encontrar una solución. Pero en el caso de esta mujer había un elemento añadido que era el factor cultural. En nuestros tiempos ya no se da ese caso, pero en el tiempo de Jesús las personas con hemorragias eran consideradas impuras, contaminadas, por lo cual ella no podía tener contacto con ninguna persona, porque era considerada literalmente sucia, no digna de contacto con otra persona. Es más, en los tiempos de Jesús se tenía la idea de que la enfermedad era producto de un castigo por el pecado. ¿Usted se imagina los sentimientos de culpa que esa mujer pudo haber tenido? El texto no lo dice, pero podemos imaginarnos que esta mujer por 12 años se cuestionó: ¿por qué yo tengo este flujo de sangre? ¿Qué pecado habré cometido yo o mis padres para que el Señor me castigue de esta manera? Ella estaba limitada física, social y espiritualmente. No podía hacer nada. Era considerada una persona indigna, impura. Pero hay un mal mayor que ese. Y es el que experimentó Jairo y su hija. En el versículo 21 del capítulo 5 dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, es decir, Jesús volvió a Capernaum, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Este era un hombre religioso, un hombre importante, era un hombre principal en la sinagoga. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero este no es el conflicto en sí. El conflicto viene en el versículo 35, cuando dice: mientras a él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Tu pequeña de 12 años ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Déjale. Este hombre que era religioso, siervo de Dios, en la cultura judía, tiene a su hija de 12 años y la ha visto agonizar y ahora le informan que ha muerto. Y yo creo que aquellos que son padres van a entender mucho mejor cómo se sentiría una persona en esta situación. Porque ciertamente la mayoría de nosotros hemos perdido a un familiar. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 18 años, pero en mi mente estaba la idea de que los hijos entierran a los padres. Eso es, digamos, el curso natural de la vida, ¿no? Cronológicamente hablando, los hijos viven más que los padres. Pero no es común que los padres tengan que enterrar a los hijos. Y yo sé y he escuchado de muchos padres decir: si yo pudiera escoger, escogería sufrir yo esa enfermedad y no mi hijo. Si tuviera que escoger, yo daría mi vida por mi hijo. Y así está este hombre y su mujer viendo a su hija agonizar en cama, impotentes, al ver que una pequeña de 12 años, con toda la vida por delante, con todo el futuro por delante, ha dejado de existir. 3 conflictos. Un mal que aqueja a un hombre, una enfermedad que aleja y excluye a la mujer de cualquier contacto, y la muerte que arrebata a un ser querido de un hombre. El mal, la enfermedad y la muerte. Situaciones que todos nosotros enfrentamos. Y estas eran personas de distintos contextos culturales, sociales, religiosos, económicos, distintas edades, todo. Lo único que tenían en común era una sola cosa: el sufrimiento y el dolor que experimentaban. Pero lo que vamos a ver ahora en nuestras historias, hermanos, son 2 realidades. La realidad del ser humano en medio de su sufrimiento, con su desesperanza, con su temor, con su dolor, y la verdadera realidad, la realidad de Dios. Porque
la verdad es que estos conflictos o estos problemas, estas circunstancias, siempre llegan a un clímax, a un punto máximo en el que tienen que enfrentarse cara a cara con el Creador. Y en ese momento, en ese clímax, es cuando todo cambia. Es en ese punto de inflexión donde la situación no puede continuar más porque se ha enfrentado con un poder mayor que sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son estos clímax en esta historia? Vemos 3 historias que se están de alguna manera solapando. Un hombre poseído por un espíritu, una mujer amedrentada por una enfermedad y un hombre de luto porque su hija ha muerto. Hay un conflicto muy claro. Pero fíjese dónde encontramos este punto de inflexión en las historias. Mire lo que dice Marcos 5 del 6 al 13. Hablando del hombre endemoniado. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba cerca del monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Este mal, estos espíritus, no vamos a entrar en todos los detalles de la historia porque nos perderíamos en los detalles y por razones de tiempo no quisiera hacerlo. Pero estos demonios, que no sabemos cuál es el número exacto, pero sabemos que son muchos, habían dominado no solamente la vida de este hombre, esclavizándolo al mar y haciendo que se hiriera a sí mismo, sino que tenían dominada toda esa región. Nadie podía controlar ese mal. Era como equivalente a la tormenta que habían pasado los discípulos en el mar. Es lo mismo que está experimentando estas personas aquí con este hombre endemoniado que causa tanto disturbio. Pero llega un momento en el que hay un clímax. Este es el primer encuentro que Jesús tiene con espíritus inmundos después de que los fariseos le acusaran de ser la expresión de Belcebú. Y justo después de que los fariseos le dicen: tú eres la encarnación de Satanás mismo, él se encuentra ahora cara a cara con una expresión mayor de espíritus inmundos. Este mal no había sido contenido por nadie, estaba libre haciendo lo que quería. Pero llegó un poder muchísimo mayor. No hay mal en el mundo que el ser humano pueda controlar. ¿Sabe por qué? Porque el origen del mal está en el corazón humano. También hay fuerzas espirituales mayores a nosotros que dominan este mundo. Pero no hay mal en esta tierra que pueda resistir el poder del Hijo del Altísimo. Fíjese lo que hacen los demonios. Le rogaron diciendo: por favor, no nos eches de esta región. Aquí tiene que haber un cambio. Aquí tiene que ocurrir algo. Estos demonios ya no podían seguir dominando esta región como lo habían hecho. No podían seguir amedrentando a este hombre como lo habían hecho. Algo iba a cambiar. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el cambio que hubo en la situación? Mire lo que dice el versículo 15, Marcos 5:15. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Si usted ve a una persona que se está golpeando con una piedra, usted dice: este o está loco o tiene un demonio dentro. Y eso es lo que las personas habían visto por tantos años. Este hombre gritando de noche y golpeándose de día. Pero ¿cómo lo ven ahora? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo cambia después de que esta fuerza maligna, de que estos espíritus se enfrenten a Cristo? ¿Usted ha visto el resultado? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal.
uno puede a lo mejor imaginar la calma que ahora había en ese lugar. No se escuchaban gritos, no se escuchaban alaridos, no se escuchaban piedras golpeando carne, no se escuchaba el sonido del metal siendo roto, el de las cadenas. Había una calma casi igual que la que experimentaban los discípulos en el lago. Ahora el Señor había cambiado todo.